Recuerdo que en una ocasión estaba atendiendo a una chica que tenía claramente indicios de claramente una posesión diabólica. Habíamos estado orando un buen rato y ya pues a una cierta hora pues ya me fui, ya gracias a Dios había salido, digamos, de la crisis de posesión, y ellos vivían en un edificio, y cuando ya voy en el estacionamiento montándome para encender el vehículo, me llaman desde el balcón y yo digo, ay Dios mío, ¿será que se puso mal de nuevo esta chica? Entonces me hacen subir y cuando llego me muestran al perrito de la casa, que el pobre animalito estaba caminando sobre dos paticas, absolutamente rígido, 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 se golpeaba contra las paredes, y yo dije, bueno, pues estamos en presencia precisamente de una infestación Dios diabólica. santo. Era la primera vez en mi vida que me enfrentaba a ese fenómeno al cual estoy haciendo mención en este instante, ¿no? Entonces yo dije, de esas cosas que, bueno, que obviamente el Espíritu Santo le ayuda a uno a actuar en el momento, porque si uno no tiene la experiencia, pues obviamente uno dice, bueno, Señor, ¿qué hago? Y pues la idea que me vino inmediatamente fue, bueno, Señor, tú bendijiste a los animales cuando los creaste, pues yo voy a bendecir también, porque además existen las bendiciones de animales, obviamente dentro de la Iglesia Católica. En el bendicional de la Iglesia hay una cantidad de bendiciones impresionantes, y dentro del bendicional pues existen también bendiciones para los animales. Esta fue en realidad una bendición un poco espontánea, porque es que no me lo esperaba y no tenía el bendicional a la mano. Y me recuerdo que yo, digamos, comencé a orar sobre el animalito, pidiéndole al Señor que lo liberara de aquella situación en la que se encontraba. Y en algún momento yo creo que haberle tocado la cabecita al perrito. Era un perrito pequeño. Menos mal que no era un pitbull o alguna cosa por el estilo, porque si el animal hubiera estado Ahí sí se pone endemoniado, como película de terror ya. exactamente nos hubiera acabado a todos, ¿verdad? No, era un animal pequeño y en realidad no estaba atacándonos, sino, como digo, estaba rígido, caminando sobre sus dos paticas, con las dos patas, digamos, delanteras hacia lo alto. Y después de hacerle un poquito de oración, el perrito cayó al suelo, vomitó, perdónenme lo explícito del asunto, y volvió a ser el mismo animalito de siempre, juguetón, que ladraba, Wow. que gruñía un poquito. Bueno, eso es un caso típico, digamos. Lo que pasa es que en este caso, en esta ocasión, estaba asociada esa, digamos, esa situación a una posesión diabólica, ¿ok? Una primera cosa es que podemos distinguir entre la acción ordinaria del demonio y la acción extraordinaria del demonio. La acción ordinaria del demonio es la tentación. Y ustedes saben que, bueno, cuando la tentación alcanza su objetivo, hace que el hombre peque y se aparte de Dios. Si estamos en presencia de materia de pecado mortal, de pecado grave, se puede perder la gracia, y si no hay una conversión del corazón, si no hay un deseo de salir de esa situación de pecado, la persona puede comprometer seriamente su salvación eterna. Esto es muy importante que lo digamos, porque cuando hablamos de este tipo de temas como, no sé, la acción extraordinaria del demonio, uno puede decir, wow, qué cosa más espectacular, pero olvidar que hay una forma quizás más sutil, pero también terriblemente peligrosa, inclusive más que la misma acción extraordinaria del demonio, que es la acción ordinaria del demonio a través de la tentación, que, como digo, puede inclusive obtener, alcanzar la condenación eterna de una persona en el caso de que no haya un verdadero arrepentimiento y no se usen los medios que el Señor nos ha dejado precisamente para alcanzar la reconciliación, el perdón de los pecados. Me refiero obviamente al sacramento de la penitencia, de la reconciliación, de la confesión. Perdónenme que quizás empiece por allí,
Pero me parece que esto es una cosa que siempre es importante decirla. Un poco, perdónenme, para no caer en el amarillismo en nuestra fe cristiana, porque a veces un poco cuando se entrevista a lo mejor un sacerdote exorcista, pues un poco se puede caer en esa tentación, digamos, ¿no? Dicho eso, hay que afirmar también que existe una acción extraordinaria del demonio. Bueno, la Sagrada Escritura, el Nuevo Testamento, los Evangelios, obviamente son una clara muestra de que el demonio puede actuar sobre las personas o puede actuar también en lugares, animales, etcétera. Pensemos, por ejemplo, en aquellos cerdos, cuando el demonio, aquella legión de demonios, le suplica al Señor que les deje entrar en los cerdos, y aquella piara de cerdos desesperada se lanza por el acantilado, por el precipicio y se ahoga en el mar. O sea que la acción extraordinaria del demonio también se puede verificar o bien sobre personas o bien sobre objetos, animales, o se puede verificar también sobre lugares. Entonces, haciéndome eco de la clasificación que hace la Asociación Internacional de Exorcistas, que es una asociación que agrupa a exorcistas, digamos, de distintas partes del mundo, una asociación reconocida, obviamente, por la Iglesia Católica, de una grandísima seriedad. En la nomenclatura que utiliza la asociación es la siguiente. Se puede hablar de una acción extraordinaria sobre personas, y en ese caso nos encontramos con, digamos, tres tipos de acción extraordinaria, digamos, de la más grave a la menos grave, si es que puede hablarse de esa manera: la posesión diabólica, la obsesión diabólica y la vejación diabólica. ¿Cuál es lo característico en este caso? Que la acción del demonio o de los demonios se verifica sobre una persona. En el caso, por ejemplo, de la posesión diabólica, normalmente pues el demonio suele momentáneamente y durante, digamos, un periodo de tiempo que depende, lo voy a decir clarísimo, de Dios, no del demonio. ¿Ok? O sea, esto es un tema que también es muy importante. No podemos darle al demonio una fuerza que no tiene. Los ángeles, y los demonios son ángeles caídos, no tienen un poder infinito. Por tanto, cuando ocurre una cosa de esta índole, siempre hay una permisión divina que es misteriosísima, pero que puede dar pie a la salvación de una persona, o a que una persona se una más profundamente a la pasión de Cristo, expiando en sí misma sus propios pecados o cooperando con el Señor en la redención de la humanidad, ¿no? Entonces, tenemos esa primera, digamos, forma de actuación extraordinaria del demonio que se verifica sobre personas. La posesión diabólica, donde hay, digamos, un dominio total sobre, digamos, el cuerpo de una persona, hasta el punto de que la persona no tiene dominio sobre su cuerpo. Eso dura, digamos, un tiempo determinado. Eso no es que, digamos, es permanente. Cuando a mí me han traído en alguna ocasión alguna persona que, digamos, según quienes me lo traen, está, digamos, poseída por el diablo, y yo comienzo a hacer preguntas y comienzo a indagar y me doy cuenta de que ese fenómeno, ese comportamiento es permanente, ya uno puede comenzar a pensar que ahí no hay una verdadera y propia posesión diabólica, sino posiblemente una patología de carácter mental, ¿no? Porque precisamente las posesiones diabólicas son realidades que, vamos a decir, llamamos eventuales, porque ocurren en un momento determinado, luego cesan, aun cuando en el tiempo, digamos, en que una persona
está poseída por el demonio puede seguir teniendo o experimentando distintas sensaciones, visiones, etcétera, pero digamos hay momentos en los que pierde el dominio de sí misma, hay momentos en los cuales la persona es consciente, perfectamente ubicada en el tiempo, en el espacio, etcétera, ¿verdad? Luego está la vejación diabólica, que no implica ya una posesión del cuerpo, sino un daño que el demonio o los demonios infligen al cuerpo de una persona. Aquí la casuística es muy amplia, ¿no? Cortaduras, golpes, mordiscos, que dejan momentáneamente una huella, digamos, una herida, y que cesa también relativamente rápidamente, ¿no? Eso es lo que se llama la vejación diabólica. Y hay una tercera forma de actuación extraordinaria del demonio sobre una persona, que es un poco, es más difícil a veces hasta de discernir, que es lo que se llama la obsesión o el asedio diabólico, que el demonio actúa sobre todo la imaginación o la memoria de la persona, y puede, digamos, perturbar a veces gravemente la psique de la persona, ¿no? No supone un dominio total ni infringe daños físicos al cuerpo de la persona, sino que más bien se circunscribe a esto, pues Ahora, digo que es difícil porque a veces una persona puede sufrir de una patología mental y estársele atribuyendo a esa patología una acción extraordinaria del demonio. Esto siempre requiere de un discernimiento muy serio, que a veces puede ser prolongado y que también muchas veces va acompañado no solo, digamos, el exorcista de su propia experticia, de su propia formación, sino también puede ser ayudado perfectamente por algún profesional de la salud mental, quien puede determinar, obviamente no que la persona esté siendo asediada por el demonio, pero sí puede decir si él encuentra o no un estado, digamos, mental normal, o por el contrario, un estado que puede, digamos, manifestar algún tipo de patología, ¿no? En último término, siempre el exorcista, aunque sea contando con la ayuda de un profesional, preferiblemente católico, que no se cierre a la posibilidad de una acción extraordinaria del demonio, es el exorcista el que en último término discierne, con un discernimiento que obviamente siempre no es una realidad absoluta, porque bueno, uno no ve el demonio, uno sencillamente está viendo comportamientos de una persona o fenómenos alrededor de una persona que se van sucediendo y que pueden obviamente indicar que hay algún tipo de acción extraordinaria del demonio, ¿no? Son las tres formas de actuación extraordinaria del demonio en una persona. Pero existe otro tipo de actuación del demonio que ya no se verifica sobre una persona, sino sobre objetos, lugares, animales, por ejemplo. Voy a poner un ejemplo un poco para comenzar y hacer también un poco más variado y que no parezca esto una clase de teología. No, pero es importantísimo para aprender de todos esos términos. Sí, bueno, pero un poco para también hacer un poco variada la cosa. Por ejemplo, recuerdo que en una ocasión estaba atendiendo a una chica que tenía claramente indicios de claramente una posesión diabólica. Habíamos estado orando un buen rato y ya pues a una cierta hora pues ya me fui, ya gracias a Dios había salido, digamos, de la crisis de posesión, y ellos vivían en un edificio, y cuando ya voy en el estacionamiento montándome para encender el vehículo, me llaman desde el balcón y yo digo, ay Dios mío, ¿será que se puso mal de nuevo esta chica? Entonces me hacen subir y cuando llego me muestran al perrito de la casa
que el pobre animalito estaba caminando sobre dos paticas, absolutamente rígido, 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 se golpeaba contra las paredes y yo dije, bueno, pues estamos en presencia precisamente de una infestación Dios diabólica. santo. Era la primera vez en mi vida que me enfrentaba a ese fenómeno al cual estoy haciendo mención en este instante, ¿no? Entonces yo dije de esas cosas que, bueno, que obviamente el Espíritu Santo le ayuda a uno a actuar en el momento, porque si uno no tiene la experiencia, pues obviamente uno dice, bueno, Señor, ¿qué hago? Y pues la idea que me vino inmediatamente fue, bueno, Señor, tú bendijiste a los animales cuando los creaste, pues yo voy a bendecir también, porque además existen las bendiciones de animales, obviamente dentro de la Iglesia Católica. En el bendicional de la Iglesia hay una cantidad de bendiciones impresionantes y dentro del bendicional pues existen también bendiciones para los animales. Esta fue en realidad una bendición un poco espontánea porque es que no me lo esperaba y no tenía el bendicional a la mano. Y me recuerdo que yo, digamos, comencé a orar sobre el animalito, pidiéndole al Señor que lo liberara de aquella situación en la que se encontraba. Y en algún momento yo creo que haberle tocado la cabecita al perrito, era un perrito pequeño. Menos mal que no era un pitbull o alguna cosa por el estilo, porque si el animal hubiera estado Ahí sí se pone endemoniado, como película de terror ya. exactamente nos hubiera acabado a todos, ¿verdad? No, era un animal pequeño y en realidad no estaba atacándonos, sino como digo, estaba rígido caminando sobre sus dos paticas, con las dos patas, digamos, delanteras hacia lo alto. Y después de hacerle un poquito de oración, el perrito cayó al suelo, vomitó, perdónenme lo explícito del asunto, y volvió a ser el mismo animalito de siempre, juguetón, que ladraba, Wow. que gruñía un poquito. Bueno, eso es un caso típico, digamos. Lo que pasa es que en este caso, en esta ocasión, estaba asociada esa, digamos, esa situación a una posesión diabólica, ¿ok? Pero ahora, digamos, uno puede encontrarse con realidades que son solo infestaciones diabólicas, por ejemplo, que en una casa, en un apartamento, digamos, comiencen a darse fenómenos extraordinarios, ruidos absolutamente inexplicables, voces, risas, se sienten pasos como si alguien estuviera caminando en la casa, portazos, no sé, electrodomésticos Se caen los objetos. de repente objetos que se caen de una biblioteca o de una, digamos, de un armario donde hay vasos y de repente se caen los vasos, o objetos que de repente salen volando y se estrellan contra una pared, o aires acondicionados que empiezan a quemarse pero sin ninguna explicación, pantallas de televisión que estallan de repente sin ninguna explicación. O sea, ese tipo de cosas ya son porque además no hay nadie afectado personalmente, sino que es solo, por ejemplo, la casa. Eso es un ejemplo de infestación diabólica. ¿Cómo se puede llegar a eso, padre? O sea, Yo veo, cómo yo una veo en casa, pantalla a Juan que nos está saludando por ahí, no sé si tú lo estás aquí viendo está, también, lo aquí está saludamos. nuestro querido hermano Juan. ¿Cómo estás, querido hermano? Muchas gracias. ¿Me escuchan bien? Sí, Perfectamente. perfecto. Pues gracias, querido padre, por estar aquí, por su tiempo, por su trabajo. Miguel, no sé si ya le dijiste que él pertenece a la diócesis de La Guaira, en nuestra amada Venezuela, un sacerdote con muchos años de experiencia y como dicen por ahí, la experiencia no se improvisa, padre. Y nada, Miguel Ángel, saludo a tu audiencia. También estamos en vivo en mi canal de Juan y Lucrecia Ortiz. Padre, yo para aprovechar su tiempo, hay hermanos que a veces, sobre todo de la línea de la renovación carismática, que hacen oraciones de sanación, liberación, poderosas, muy buenas. Yo he estado en lugares donde hacen oración de liberación y realmente me he sentido como que se me van muchos pesos, muchas cargas, muchas situaciones que a veces cargamos. Pero en el caso, he escuchado a algunos que
cuando empiezan a, perdona la expresión nuevamente, a vomitar, dicen que tenía una contaminación. Siempre que alguien que se le está orando empieza a tener esto de vomitar, es que estaba infectado, que estaba contaminado. Yo creo que eso es un tema muy serio. Hay que ser prudentes en esto, ¿no? Una persona puede estar somatizando y por eso comienza o a temblar o comienza a perder el dominio de sí mismo y comienza a pegar gritos, alaridos. Recuerdo yo hace muchos años, estaba una persona que, digamos, se quejaba de opresión diabólica, me pidió que le hiciera oración. Y bueno, yo comencé a hacerle oración, no le estaba haciendo el rito del exorcismo, sino sencillamente oración pidiendo por esa persona, pidiéndole al Señor que la liberara de cualquier angustia, de cualquier preocupación que tuviera, de cualquier, digamos, opresión del demonio. Y de repente comenzó a pegar gritos, alaridos, se puso fuera de sí. Y yo me le puse un poco serio y le dije, mire, fulana, quédese tranquila y domínese. Entonces me hizo caso y se dominó. Entonces, claro, ya aquello era clarísimamente una manifestación, digamos, de que era un problema de ella, que a lo mejor había entrado en ese momento en pánico, porque tenía como una predisposición. Ella quizás pensaba sinceramente que estaba siendo objeto de una vejación diabólica. Cuando digo vejación, me refiero de cualquier tipo, ahorita sin entrar, no es una nueva categoría, sino una categoría más bien muy amplia que englobaría cualquier forma de acción extraordinaria del demonio. Y resulta que, bueno, cuando yo le dije, ella obviamente hizo el esfuerzo, se dominó y dejó de pegar alaridos, ¿no? Me ha pasado alguna vez también con personas que comienzan, digamos, a sentir náuseas y uno les dice, oye, haz un esfuercito y domínate, ¿no? Y cuando la persona pues hace el esfuerzo y toma el dominio de sí misma, bueno, ella vuelve a ser una persona totalmente normal. Entonces hay que tener muchísimo cuidado. O sea, yo no voy a excluir de plano el que una persona que pueda vomitar o pueda tener alguna otra reacción ante la oración, tenga o no tenga, pero sí es muy importante, sobre todo que, digamos, cuando comienzan a haber cierto tipo de síntomas, es bueno acudir a un exorcista, porque hay gente con muchísima buena voluntad, pero no siempre tiene la preparación. Y por supuesto, cuando ya la persona, digamos, claramente está siendo vejada por el demonio o ya claramente hay una posesión o se presume que puede haber una posesión diabólica, es que hay que llevarlo al exorcista porque sí. ¿Por qué? Porque en la Iglesia católica ni siquiera cualquier sacerdote, sino hay por disposición de la legislación de la Iglesia, el derecho canónico de la Iglesia, y eso le corresponde a cada obispo en su diócesis. Existe la figura del exorcista, que no es porque uno sea mejor que nadie, sino sencillamente eso es un servicio, un ministerio más que uno presta en la Iglesia, como de repente puedo, pues no sé, ser párroco o ser el capellán de unas hermanas, o puedo ser, pues no sé, el capellán de un colegio, o el rector de un santuario de la Virgen. Son ministerios, son servicios pastorales que se le confía a un sacerdote. Bueno, dentro de la Iglesia Católica, la legislación canónica de la Iglesia establece muy claramente que en la diócesis, en cada diócesis preferiblemente, debería existir al menos un exorcista. Pone algunas características que debe, digamos, tener ese sacerdote exorcista. Y digo sacerdote porque eso es importantísimo. Debe ser un sacerdote en la Iglesia Católica. Y ahorita no entro en cualquier otra, digamos, denominación cristiana, los pastores o lo que sea. Muy bien. La Iglesia Católica tiene sus normativas y en la Iglesia Católica, digamos, el ejercicio de este ministerio está relacionado con
la condición de presbítero, ni siquiera diácono, sino presbítero. ¿Está bien? Y claro, el sacerdote tiene que hacer esa labor de discernimiento que es tan importante. ¿Por qué? Porque no se trata de engañar a nadie. Se trata de ayudar a los fieles y de ayudarlos, obviamente, con la verdad. Si en el discernimiento el sacerdote determina que efectivamente la persona está sufriendo una posesión diabólica, una vejación diabólica, un asedio diabólico, procede con los exorcismos, ¿verdad? Si el sacerdote, digamos, considera que no, presta una ayuda espiritual, pero obviamente ya no, digamos, desde el punto de vista de la celebración de exorcismos, ¿verdad? Sino sencillamente la ayuda espiritual que cualquier sacerdote, y voy a decir algo para mis hermanos sacerdotes que me puedan estar escuchando, por favor, tratemos bien a la gente, porque a veces Sí. podemos encontrarnos con una persona que a lo mejor efectivamente no da signos de ser objeto de la acción extraordinaria del demonio, y de repente los rechazamos y la gente se siente mal porque se siente que de alguna manera su pastor no la atendió, y eso no puede ser, eso no puede ser. O sea, que una persona termine pensando, bueno, me rechazaron porque el sacerdote me dijo que yo lo que tenía era que ir a un psiquiatra. Aunque uno se lo tenga que decir en algún momento determinado, lo primero es que yo soy un pastor y yo tengo que tratar con amor pastoral a esa ovejita de mi rebaño. Esa es mi primera obligación. Y muy bien, si en algún momento determinado yo en el discernimiento, en el espíritu que he hecho, considero que esa persona debe ir a un psiquiatra, pues muy bien, yo la refiero a un psiquiatra. Pero aún así no me desentiendo del caso. ¿Por qué? Porque a menos que esa persona venga referida por otro hermano mío sacerdote, que él va a asumir, ¿verdad?, ese acompañamiento pastoral a esa persona extraordinario. Ya yo, pues obviamente, permito que ese hermano mío que está al tanto de la situación, pues actúe, ¿verdad? Pero un sacerdote, pues son hermanos nuestros que tienen una necesidad en un sentido, en otro sentido, y siempre hay que atenderlos, ¿no? Así es, así es. Padre, quería hacerle una pregunta pues relacionada, obviamente, pues con todo esto que estamos hablando de las casas, de los animales. A veces hay como superstición, yo no sé si, por ejemplo, en Venezuela yo la escuché mucho de niño, no sé si en otros países también, pero siempre yo escuchaba que decían, tengan animales en las casas porque si le echan una brujería, le cae al animal y no a la gente. Esa es la primera pregunta para salir como de esa superstición, si eso es así, si no es así. Y lo otro, una casa, ¿cómo puede quedar infectada? Ok, bueno, en cuanto a la respuesta a la primera pregunta, es decir, obviamente no se trata de tener animales o plantas para que sean los primeros objetivos del demonio, ¿verdad? Obviamente eso no es así, o sea, digamos, el demonio puede atacar directamente a una persona si es que de eso se trata, ¿no? Lo que pasa es que en la infestación diabólica, como decía antes, puede un demonio o un conjunto de demonios instalarse, por decirlo así, en un lugar y atacar también a los animales que pueden haber en ese lugar. Fíjense que yo hablaba ahora de este animalito, un perrito que fue infestado, digamos, pero el origen último de aquella infestación era esta chica que estaba pasando por una época, digamos, de posesión diabólica, ¿no? De manera que no es que hay que tener en primer lugar animales para que sean ellos el primer objetivo de la acción extraordinaria del demonio, ¿no? Porque las cosas no funcionan así, no funcionan así.
me parece que allí cualquier persona diría, pero bueno, padre, es que yo recuerdo que en una ocasión un perro estaba como mirando hacia un lugar con la mirada perdida y gruñía. Bueno, es posible, si yo no voy a negar que pueda existir una cosa así, pero no necesariamente tiene por qué ocurrir eso siempre. Entonces, convertir un comportamiento o un fenómeno de un momento determinado, que además puede tener otras explicaciones, ¿verdad? En la regla, me parece que es equivocado. Voy a poner un ejemplo que a lo mejor no rige tanto, pero yo recuerdo que en más de una ocasión yo he tenido que atender a alguna persona con posesión diabólica y de repente habían bebés en las casas. Y me dijeron, padre, ellos pueden quedar afectados. No, quédense tranquilos. O sea, esto es un problema de esta persona que está lamentablemente vejada por el demonio y esto es un problema solo de ella, no es un problema más de ninguno de ustedes, aunque en alguna ocasión me pasó que atendiendo a una persona de la casa, en algún momento otra persona, otro miembro de la familia, también dio signos de tener una posesión diabólica, pero eso tampoco ocurre siempre, eso puede ocurrir y normalmente cuando ocurre es porque hay algún tipo de relación entre la posesión diabólica de una persona y la de la otra persona, ¿verdad? Entonces me ha pasado en alguna ocasión que me traen a alguien de una familia y mientras estoy haciendo el exorcismo, la otra persona que está acompañando, pues, por ejemplo, la mamá, comienza a tener como signos extraños y uno que siempre está como tratando de ver todo lo que está sucediendo porque forma parte, digamos, del trabajo de discernimiento que uno va haciendo también a medida que se van sucediendo los nuevos encuentros de oración con la gente, pues uno está pendiente de cualquier detalle, ¿no? Y entonces uno se da cuenta que la persona o uno de los acompañantes comienza a dar algún signo y después uno atiende y puede que sí se dé o puede que sencillamente no se dé nada porque la persona sencillamente, el miedo es libre. Entonces la persona puede tener miedo y está somatizando en ese momento y uno le dice, bueno, mira, tranquila o tranquilo, si tú sientes que no puedes estar allí, pues no estés, no pasa nada. Eso sí, confía en la oración de la iglesia, confía en lo que estamos haciendo, ¿ok? Salvo que sea una muchacha menor de edad que viene acompañada de su papá o de su mamá y entonces uno o para el exorcismo y le pide que la próxima vez venga con alguna persona adulta, representante, ¿verdad? Porque uno, obviamente, aquí hay que tener muchísimo cuidado en este tipo de cosas, ¿no? Pero eso en cuanto un poquito a la primera pregunta y esa primera respuesta. ¿Por qué pueden darse las infestaciones diabólicas? Bueno, aquí las respuestas pueden ser múltiples, ¿ok? Es como cuando uno se pregunta, bueno, ¿por qué una persona puede llegar a una posesión diabólica? Pueden haber muchas explicaciones, muchas explicaciones. En cuanto a la infestación diabólica, voy a poner un ejemplo de nuevo. En una ocasión me pidieron que visitara un apartamento en el que estaban produciéndose una serie verdaderamente extraordinaria de eventos. ¿Ok? Es una cosa impresionante. ¿Ok? La primera vez que yo llegué eran escritas en las paredes maldiciones, objetos rotos en la casa, aires acondicionados, televisores, cosas rotas, objetos que habían sido cambiados de lugar y mientras, digamos, me dieron la explicación, me di cuenta, después de hacer un discernimiento, que no había nadie en la casa que fuera objeto de posesión diabólica, dije, bueno, aquí estamos en presencia aparentemente de una infestación diabólica. Y comencé entonces a hacer, digamos, el exorcismo que está previsto dentro del
ritual de la Iglesia Católica que tiene en el apéndice un exorcismo especial para atender este tipo de casos, porque los otros exorcismos son para personas, ¿no? Entonces, comenzar con esto y comenzar entonces a producirse los eventos estando yo presente allí fue una sola cosa. Recuerdo, por ejemplo, que se materializaban objetos en el aire y se precipitaban estrellándose contra el piso. La dueña de la casa me decía, padre, ese objeto estaba en la nevera. Cuando terminó un poco aquella situación, abrimos la nevera y efectivamente no estaba presente a lo mejor el frasco que se había, digamos, desmaterializado y vuelto a materializar en el aire y estrellarse contra el piso. Yo vi cómo en ese lugar se estrellaban cosas, cómo se rompía alguna pantalla de televisor, eso delante de mí, yo fui testigo de ese tipo de cosas. Las cosas más terribles, ellos me cuentan una cosa casi jocosa, pero bueno, jocosa dentro de lo dramático. En un momento determinado comenzó a quemarse, digamos, espontáneamente un aire acondicionado. Ellos llamaron a los bomberos del lugar, los bomberos llegaron y entonces empezaron un colchón que empezó a hacer combustión espontáneamente, otro aire acondicionado empezó a quemarse, una pantalla de televisor que estalló como si le hubieran dado un puñetazo y los bomberos dijeron, mire señora, usted llame a un cura, esto no es problema nuestro, y se fueron de allí. Claro, por eso entonces, me imagino esos bomberos salieron corriendo. Bueno, claro, ellos se dieron cuenta de que aquello no tenía que ver nada con su trabajo profesional y le dijeron a la señora, mire, llame mejor a un sacerdote, un pastor, lo que usted quiera, pero esto no es trabajo para nosotros, ¿no? Bueno, eso ocurrió en esa casa, Entonces, en algún momento determinado, yo dije, o pensé para mí, pareciera que quieren correr a esta familia de aquí. Y conversando, porque claro, uno va conversando con la gente porque va tratando de determinar qué pudiera haber producido aquella situación. Entonces me enteré de que unos familiares que se habían introducido en aquella casa, lamentablemente habían hecho un maleficio y, digamos, el demonio se había introducido. Yo de todas maneras quisiera decir una cosa muy importante, porque esto también forma parte de la teología, de la doctrina de la Iglesia Católica. O sea, no es que el demonio es omnipotente y hace lo que quiere, y porque una persona hace un rito, ¿verdad?, de magia o hace algún tipo de maleficio, ipso facto y porque sí, el demonio va a comenzar a actuar. ¿Ok? No, las cosas no son así. Aunque quizás suene casi escandaloso lo que voy a decir en este momento, obviamente es verdad que hay gente que hace maleficios, obviamente que es verdad. Obviamente que el demonio está detrás de eso, seguro que sí. O sea, un maleficio es siempre un pacto más explícito o menos explícito con Satanás, pero siempre es un pacto con el demonio. O sea, ninguna persona que haga algún tipo digamos, de que realice algún tipo de ritual o entre paréntesis, de oración, invocación, ¿verdad?, conjuro de algún supuesto difunto, para producir un daño, ¿verdad? Allí está siempre el demonio y puede ser más explícito en tanto en cuanto se invoca más directamente al demonio o algún demonio, o más implícito porque no se le nombra, pero se acude implícitamente al demonio para alcanzar algún tipo de efecto absolutamente desproporcionado a la acción ritual que esté teniendo lugar en ese momento, ¿verdad? Pero lo más importante que quiero señalar es que, en último término, aquí hay siempre una permisión divina. ¿Qué quiero decir con esto? Por eso decía que no se escandalice, perdón, nadie por lo que estoy diciendo. O sea, la providencia de Dios
Funciona siempre. No es que un demonio actúa en una persona porque a él le dio la gana sin una permisión divina. Hay siempre una permisión divina. Eso es misteriosísimo. Pero fíjense que no todo el mundo que es objeto de maleficios o de brujería termina estando en manos del demonio. No, no es así, no es así. Es más, la mayoría de las veces no ocurre así. Quizás algunas personas, porque se han expuesto demasiado, porque han estado metidas en ese mundo, claro, si te metes en un pantano, pues vas a salir embarrada. ¿Me explico? Si te acercas demasiado a un fuego, pues salir quemado. Y en ese sentido te has expuesto y bueno, puede entonces ocurrirte que efectivamente eso puede ocurrir. Pero hay personas a veces inocentes y entonces uno en ese proceso de acompañamiento a la gente siempre le dice, mira, aquí tú le puedes dar la vuelta a este asunto. ¿Cómo? Ofrécele los sufrimientos que tú estás experimentando en este momento a Dios, en reparación por tus pecados, en reparación por los pecados del mundo entero. Y entonces, efectivamente, ¿verdad? Se cumple aquello de la Sagrada Escritura, todo coopera al bien de los que aman a Dios. ¿Por qué? Porque entonces, aunque el demonio está intentando producir un daño, y si pudiera, la muerte, solo que Dios no lo permite, no lo permite. Salvo que una persona a lo mejor haya hecho un pacto, no se haya arrepentido y a lo mejor la consecuencia final de todo aquello pueda ser la muerte. Pero cuando hay arrepentimiento, Dios siempre perdona y la providencia divina actúa, ¿verdad? Ok, entonces, dicho esto, sí, por ejemplo, en este caso que estaba yo mencionando de este apartamento que claramente había una infestación diabólica de película, ¿verdad? Por decirlo de alguna manera, allí hubo un intento de aquellos familiares de desalojar de aquella casa a esta familia que eran los dueños, ¿verdad? De esta casa, ¿no? Entonces, eso sí, que padre, y usted tuvo que encontrar el maleficio. No, no hubo que encontrar ningún maleficio. A veces se piensa erradamente que hay que buscar dónde está enterrado el maleficio para que se pueda producir la liberación. No, eso no es así. Eso es un error, eso es casi que caer en el mismo campo que uno está atendiendo, ¿verdad? Y contra el cual uno, de alguna manera, como ministro del Señor, nunca solo, evidentemente, entiéndaseme bien lo que estoy diciendo, que uno está, digamos, atacando, ¿verdad? No, es con la oración, es con la oración. La iglesia tiene un ritual de exorcismos. No es porque el sacerdote pegue gritos y alaridos, ¿verdad? No es porque uno empiece a hacer cosas extrañas, ¿verdad? Cosas que están fuera del ritual de la iglesia, que una persona o un lugar se van a liberar. Yo sencillamente iba a ese lugar y a lo mejor habrán sido en un arco de 2 meses que todos los fenómenos cesaron, tanto que la familia que estaba siendo afectada, una vez que aquello terminó, volvieron a su casa. A mí me pareció una gente además muy valiente. ¿Por qué? Porque dijeron, o sea, ellos decían, a nosotros nadie nos va a sacar de nuestra casa. Momentáneamente tuvieron que ausentarse porque es que aquella cosa era de locos, o sea, ahí no se podía estar. Pero una vez que cesaron aquellos fenómenos, aquella infestación diabólica, fruto siempre de la oración, ahí celebrábamos el ritual del exorcismo, ahí rezábamos juntos el rosario. Y muy bien, eso duraba un rato. Cualquier persona, digamos, porque digo, el miedo es natural, un ser humano puede tener miedo, ¿verdad? Podíamos abrigar algún temor, sobre todo que de repente algún objeto saliera volando por los aires y se me terminara rompiéndome la cabeza a mí o matando a alguna de las personas que estábamos allí, pero bueno, ahí estábamos confiando en el Señor, que a nosotros no nos iba a pasar nada, porque el problema era de infestación diabólica, ¿verdad? Bueno, en un arco de unos 2 meses, aquello se resolvió y tan se resolvió que aquella familia eventualmente volvieron a la casa, la pintaron, tuvieron que, bueno, comprar aires acondicionados, algunos electrodomésticos, lo que se había perdido
en aquella situación tan dramática. Y bueno, ahí siguen viviendo, bendito sea el Señor, porque las cosas son así. ¿Juan regresaría? Yo no vuelvo. Bueno, si supiera que el padre Rafael me ha ayudado mucho, sobre todo con la superstición, porque padre, muchas veces desde pequeño, como usted dice, sin ninguna maldad, llevamos como cierta superstición y miedo. Y cuando, sobre todo, yo quería preguntarle hace unos minutos, pero excelente la respuesta que usted nos ha dado con lo que le preguntó Miguel Ángel. Con respecto a, por ejemplo, si yo paso enfrente de un lugar, de una tienda de brujería, me contamino. O si yo paso por un lugar, porque eso también hay hermanos que preguntan, no puedes pasar por enfrente de una botánica o de una tienda de brujería. O si tú te sientas en un lugar y ahí hubo alguien que estaba con una infectación, tú también te contaminas. Entonces, eso lo he visto que lo han manejado mucho y a veces me perdonan, o bueno, a la sinceridad, pero hasta cansa, padre. A veces, porque uno dice, bueno, pues si no me puedo sentar aquí, ¿qué culpa tengo yo si ahí se sentó alguien? Por ejemplo, yo voy a un restaurante y me siento ahí, ¿qué culpa tengo yo de que se sentó alguien, un brujo o alguien que estaba infectado? Entonces, ahora yo me contamino. O que yo pase... A ver, te refiero a lo ¿Me siguiente. entienden lo que les digo, verdad? Sí, sí, yo ayer subí a Caracas y tuve que pasar por el centro de Caracas y por allá hay una calle muy cercana a una avenida principalísima de Caracas, que es la avenida Baralt, y un poco como detrás de la avenida Baralt hay una calle, sí, más o menos grande, que va en dirección sur-norte, y esa calle está llena, pero llena de casas donde pues se venden todo este tipo de imágenes, de hierbas, supuestamente de rosarios preparados, qué cosa más horrible. Bueno, todo ese tipo de cosas y por supuesto ahí van personas que practican este tipo de formas religiosas, santeros, espiritistas, marialionceros, vudú, bueno, ahí hay satanismo, por supuesto, más encubierto, pero también hay satanismo. Y bueno, por ahí pasa un gentío todos los días, entonces toda esa gente debería estar poseído después por mil demonios, ¿no? No, no es así, no es así. O sea, no es por uno acercarse a una persona vejada o poseída por el demonio, por estar en un lugar que está siendo infestado por un demonio, que uno va a quedar afectado por el demonio. Vamos a ver, yo quisiera decir con mucha seriedad y con todo el cariño del mundo, se los dice un pastor que lo que quiere es darles a ustedes paz en su corazón. Ok, yo no les voy a decir, métanse en un sitio donde se practica, digamos, la brujería en una sesión de esa índole. Por ejemplo, en Venezuela hay sitios como la montaña de Sorte, en Caracuy, donde, bueno, el que va allí normalmente va o de curioso, que no es, digamos, también pueden pasar cosas así, o que va a consultarse, ¿verdad?, en alguna sesión de espiritismo, o hacerse un despojo, un supuesto lavado, ¿verdad?, allí junto al río de Sorte o en alguna de esos lugares donde allí pues se hacen este tipo de rituales. Bueno, el que va ahí se expone, obviamente, ¿verdad? Claro. Pero una persona que entra en una casa, ¿verdad?, donde, bueno, ahí hay un santero o la familia es santera, ¿verdad? Y uno va a esa casa, bueno, porque le pidieron, porque puede pasar de todo, como que en una casa alguien está enfermo y llamaron, porque la gente en el sincretismo religioso, mucha gente dice, bueno, vamos a llamar al cura, pues. Bueno, y el cura va, y el cura va, o sea, no es que me voy a negar si hay una persona que se está muriendo, ¿verdad? O necesita la atención pastoral de uno, que yo me voy a negar a entrar allí, o que una señora que está rezando un novenario no se meta en una casa donde alguien practica la santería. No, no me voy a meter allí porque no es que, insisto, no es que nos vamos a meter en los sitios donde se están desarrollando rituales, pero no tenemos que tener ningún temor. O sea, nosotros somos hijos de Dios, nosotros hemos sido ungidos con el santo crisma, nosotros estamos, el Espíritu Santo habita en nosotros. Y yo les puedo asegurar
que el demonio nos odia, pero nos teme. Nos teme. O sea, lo digo con toda tranquilidad de conciencia. El demonio nos odia porque obviamente sabe que nosotros somos hijos de Dios, sabe que el Señor nos ama y si pudiera, más que hacernos daño físico, nos arrastraría al pecado, que es infinitamente peor. Es infinitamente peor el daño que el demonio puede producir arrastrándonos al pecado. ¿Por qué? Porque ahí el demonio puede lograr lo que él desea, que es que nosotros nos apartemos de Dios con el pecado mortal. Entonces, el demonio, claro que nos odia, pero al mismo tiempo nos teme porque él sabe cuando una persona está cerca de Dios y no hace falta, cuando digo que está cerca de Dios, no es que tengo que estar metido en la iglesia todo el día, ¿verdad? No. Es una persona normalmente que trata de ser santa en medio de su vida ordinaria, ¿verdad? Se confiesa con frecuencia, comulga siempre que puede, por supuesto, especialmente los domingos, y va a su misa habitualmente, cumple con sus deberes de Estado, etcétera, ¿verdad? Lleva una vida de oración tranquilo. O sea, cuento una anécdota real, que no es la única. En una ocasión, un sacerdote estaba conversando con un brujo y el brujo le estaba diciendo a nosotros, hay personas a quienes no podemos hacerle nada, entre los cuales usted, padre. Y el padre le decía, ¿por qué? Porque ustedes están como cubiertos de luz. ¿Y por qué estaban cubiertos de luz? Bueno, porque son personas que oran, son personas que frecuentan los sacramentos. Es que eso es lo que tiene que ser cualquier cristiano normal y corriente. Entonces, claro, un cristiano normal y corriente no le pasa nada, no le pasa absolutamente nada. Entonces, yo lo digo, hermanos míos que me pueden estar viendo o que puedan en alguna ocasión escuchar algún comentario de esa índole, digamos, a esas personas que quizás pueden ser un poquito débiles en la fe, porque pueden tener temores por falta de una fe bien formada, díganles que no tengan ningún miedo. O sea, yo voy a poner un ejemplo, digamos, de la vida humana. Una persona que tiene buenas defensas, o sea, su sistema inmunológico está funcionando bien, esa persona habitualmente no le van a dar cierto tipo al menos de enfermedades. Ahora, una persona con un sistema inmunológico dañado, deficitario, agarra y se muere de cualquier cosa de la cual no se moriría ninguna otra persona. ¿Me explico? ¿Por qué? Bueno, porque el sistema inmunológico está deprimido. Bueno, aquí hay, digamos, cambiando lo que haya que cambiar, tenemos un sistema inmunológico espiritual. Cuando estamos bien en nuestra vida cristiana y tratamos de hacer las cosas bien, estamos fuertes en el Señor, en el Señor. No es que uno por sí mismo, no, yo soy fuerte, a mí no me puede pasar nada porque yo soy Rafael Troconis, no, sino porque sencillamente el Señor está conmigo, porque el Señor me protege, porque el Señor no va a permitir en ningún momento que ningún demonio me haga nada malo, que me alcance ningún ritual de ninguna índole. Ok, ahora, si una persona tiene el sistema inmunológico espiritual deprimido, ahí pueden pasar cosas. Pero eso dependerá siempre, en último término, de Dios y de la forma como esa persona se exponga al mal. Se exponga al mal. Yo, por ejemplo, ahorita le estaba comentando fuera de la transmisión en vivo que tengo 2 semanas en una nueva casa. Ok, seguramente esto es una pregunta que muchas personas se hacen, ¿no? Cuando uno llega a una nueva casa, pues uno no sabe quién eran los que estaban habitando la casa anteriormente, qué prácticas hacían, ¿ok? Pero pues generalmente, pues uno como que siente allí si hay algo, no sé si todas las personas, ¿no? Pero yo particularmente, pues a veces entro a un lugar y yo digo, uy, esto está como pesado, como la cosa, y sin embargo voy a otro lugar y siento uno como una paz, como una tranquilidad. Entonces, yo una vez escuché a un sacerdote exorcista, yo no sé si esto sea así, padre, porque también esto es como jugar también con la mente de la gente, digo yo, ¿no? O sea, él decía,
donde tú ves bichos y moscas y no sé qué, eso es que hay demonios por aquí y por allá. Entonces, yo pues me mudé a un lugar campestre, ¿no? Y el lugar donde yo vivo, pues particularmente tienen como un problema de mosca. El primer día que yo me mudé, había como una ventana rota y llovió. Y en la mañana, padre, amaneció todo el piso lleno de bichos de esos de las luces, ¿no? De las lluviecitas, pero lleno de todo eso. Entonces, combinado con las moscas y todo eso, obviamente cualquier persona que esté viendo diablos por todos lados va a decir, uy, Dios mío, esta casa está infectada porque mire cómo hay mosca, mire cómo hay bichitos. Pero pues son cosas como de la naturaleza, ¿no? No quiero como que nos hable sobre ese tema. Y, pero por supuesto, pues sí está bien que uno lleve un sacerdote para que bendiga la casa. En caso de que no lo pueda hacer, porque yo particularmente pues aquí soy nuevo y no conozco un sacerdote que venga a bendecir la casa, pues yo pues, tomé agua bendita, pues hice una oración, y hice como crucecitas de agua bendita en las ventanas y en las puertas. Eso está bien. Ok, tú has mencionado varias cosas que son interesantes. O sea, cuando uno va a una casa, o sea, siempre es bueno pedirle a algún sacerdote que la bendiga, Hmm. pero no por expulsar nada. O sea, en una bendición, lo esencial es pedirle al Señor, Señor, hazte presente y sé nuestro huésped permanente, porque somos cristianos y queremos tenerte con nosotros. Entonces, ese es el objetivo fundamental de la bendición de un hogar, no es echar demonios, con todo respeto. El objetivo fundamental es pedirle a Dios, Señor, bendícenos. Y en la bendición, porque no me la recuerdo de memoria, pero sí bastantes ideas de las que voy a decir a continuación, algunas ya las acabo de decir. En la bendición lo que se le pide al Señor es, Señor, acompáñanos en nuestras idas, protégenos, que podamos regresar a casa, que podamos seguir viviendo y que esta casa sea un hogar de verdad, de caridad, desde donde se difunda ampliamente la fragancia de Cristo. Estoy citando ahorita textualmente parte de la bendición de un hogar o de una familia que habite un determinado lugar. Entonces, la idea de una bendición es siempre esa. O sea, yo creo que no podemos caer en la trampa de actuar en la vida siempre para protegernos, ¿verdad?, de la acción extraordinaria del demonio, porque es que la vida cristiana, y alguna persona en este momento puede estar diciendo, ¿y para qué invitaron a ese padre que no está hablando de lo suyo? Cuando nosotros lo que queremos escuchar es que el sacerdote nos cuente de los exorcismos y de las cosas que ha hecho. ¿Por qué nos está diciendo esto? Porque es la verdad. Porque es la verdad, porque yo como sacerdote les engañaría, hermanos míos, si yo les dijera otra cosa distinta. Muy bien, eso en primer lugar. Segundo, puede que en una casa suceda algo extraordinario. Obviamente, si yo me estoy mudando a una casa donde me doy cuenta de que había algún tipo de práctica espiritística, de brujería, pues bueno, también en ese caso es bueno bendecir la casa para pedirle a Dios que aleje. Si digamos, hay sitios, eso proviene del mundo de la brujería, donde en patios de casa o en habitaciones de la casa se abren lo que se llaman en el mundo del espiritismo portales, ¿ok? O sea, como una puerta que se abre al infierno, obviamente, y en último término, por lo que estábamos diciendo antes, explícita o implícitamente, allí se ha abierto una puerta a Satanás, al infierno. Ok, muy bien, se le pide a Dios que bendiga aquel lugar y que aparte cualquier cosa mala que, digamos, pudiera estar presente allí en el caso de que así fuera. Puede ser que uno ha llegado a una casa y tiene mucho tiempo viviendo allí y de repente a los años o a los meses comienzan a suceder cosas extraordinarias como las que mencionábamos al inicio del programa y hemos mencionado en algún otro momento, ¿verdad? Pasos como si una persona estuviera en casa y comienzan a sentirse pasos, gritos, gente que habla como si desde una pared alguien estuviera hablando y diciendo, vete de aquí, esto me pertenece.
de repente, pues no sé, que una persona va caminando y la tumbaron, ¿no? Y son cosas que además no constata un solo habitante de aquella casa, sino que a veces han sido varios, y eso es un indicio ya de veracidad en lo que se está, digamos, diciendo y en el fenómeno ante el cual podemos estar, digamos, presentes, de que allí si varias personas coinciden en hacer la misma afirmación sobre el mismo fenómeno, ya, wow, eso ya hay que prestarle atención, por lo menos de entrada hay que prestarle atención. Entonces, bueno, efectivamente comienzan a ocurrir todas estas cosas, comienzan a caerse objetos, luces que se encienden y que se apagan, ¿sí? Un animal que de repente en medio de todo aquello aparece muerto sin ningún motivo. Bueno, vamos a ver qué está pasando. Y entonces efectivamente se llama a un sacerdote, se le refiere la situación y el sacerdote pues hace un primer discernimiento, ¿verdad? Y si considera que es pertinente realizar el ritual del exorcismo correspondiente a ese apéndice del que yo hablaba, que es el ritual para infestaciones diabólicas en lugares, en objetos o en animales, pues obviamente se procede con eso y, como digo, hay que tener paciencia. Así como una persona no se libera si tiene una posesión diabólica habitualmente con una sola, digamos, encuentro de oración, con una sola celebración, sino que normalmente son necesarias varias. Pues aquí lo mismo, hay que a veces, digamos, comenzar a rezar un día y después otro día la semana siguiente y otro día, hasta que al final pues cesan todos esos fenómenos. Bendito sea el Señor. Bueno, porque Sí. obviamente la oración de la iglesia tiene poder, porque Dios escucha a sus hijos. Dios escucha a sus hijos. Padre, dos preguntitas, porque ya el tiempo quizás se nos está acabando. Dos preguntas. Como nosotros sabemos que este tema es para católicos, escuchen bien, mis hermanos, católicos, ¿sí? Esto es los exorcismos, todo, es para nosotros los católicos. Pero si hay alguien que lo contacta, que tiene una posesión, que no es católico, que no está bautizado, se podría atender. Esa es la primera. Y la segunda es, varios hermanos me han preguntado en las últimas semanas que ellos practicaban brujería, que fueron a Yaracuy, allá a la montaña de Sorte también, y que ya no practican la brujería, se confesaron, pero todavía, ¿me entiende? ¿Cómo pueden salir de ese proceso y liberarse completamente ya de la brujería, de todo eso? No sé, Okay. padre, si... Dos respuestas muy rápidamente, ¿verdad? La primera, si una persona no es católica y acude a un sacerdote católico, el sacerdote católico solicita el permiso al señor obispo y, digamos, uno se lo dice, mira, yo voy a actuar como sacerdote católico y le voy a pedir a Dios para que te libere, ¿sí? O sea, voy a poner un ejemplo. Habían personas que no eran discípulos de Cristo, eran paganos, estaban poseídos por el diablo y Jesucristo los liberó, no eran judíos, ¿no? No sé si me estoy explicando, estoy haciendo como una especie de paralelismo, ¿verdad? Entre una situación y la otra. Igual, por ejemplo, una persona que vive en una situación irregular, ¿ok? Es pareja de otra, pero no están casados, etcétera. Obviamente, no se le celebra el exorcismo porque esa persona está viviendo una situación irregular. No, claro que se celebra el exorcismo. Otra cosa es que, bueno, muy bien, la vida es como es y uno va tratando de ayudar a la gente, ¿verdad? A que sea fiel al Señor y a que viva todas las consecuencias de su ser cristiano. ¿Está bien? Y obviamente se trata de que eventualmente esa persona viva como un cristiano tiene que vivir, de manera que no es porque vive en una situación irregular, no, a ti no se te puede atender. ¿Ok? No sé si queda clara la primera respuesta. La segunda respuesta, refréscame rapidito. Ajá, no, ya recordé. Una persona que ha sido santera, que ha sido palera,
que así ha practicado el espiritismo María Leoncero. Entonces, necesariamente, porque sí tiene que hacerse una oración de liberación, tiene que pasar por un exorcismo. La respuesta es no. La respuesta es no. Y espero que nadie se escandalice por lo que voy a decir. Voy a explicar. Si es necesario, porque resulta que la persona en el momento de dejar aquella religión comienza a experimentar vejaciones diabólicas, ¿verdad? O hay una posesión diabólica, claro que hay que actuar, obviamente. Pero es que en muchísimos casos, en mi experiencia personal como sacerdote, personas que practicaban la santería o el espiritismo, dejaron aquello. Bastó la confesión, bastó el arrepentimiento. Volvemos a lo mismo de antes. Es que creemos o no creemos en la providencia divina. O sea, creemos que aquí el demonio es el que siempre tiene el poder, o creemos que Dios es el que tiene el poder. Entonces, insisto, una idea que he dicho a lo largo de nuestro programa. Digamos, Dios es el que está al frente de esto, siempre. Si yo no creyera en eso, el demonio muchas veces, en medio de las posesiones diabólicas, me dice, si Dios es tan poderoso, ¿por qué yo estoy aquí? Y yo digo por dentro, espérate un ratito, chamo, ya tú vas a ver que dentro de una semana, de un mes, dentro de un año, tú vas a estar pegando alaridos y chillidos de dolor y de rabia, o te vas a tener que ir con el rabo entre las piernas. ¿Por qué? Porque yo, que soy un pobre, digamos, ser humano frágil y limitado, pero soy ministro de Cristo, con la iglesia que me acompaña en este momento, representada por esos hermanos que nos acompañan habitualmente en las oraciones, y por supuesto los familiares de la persona, los amigos más cercanos, estamos orando. Y es Dios el que hace la obra. Entonces, no necesariamente una persona, por el hecho de haber estado en ese mundo, porque sí tiene que hacerse un exorcismo. No, si hay razones para pensarlo, si hay signos, y para eso hay que hacer un discernimiento, se atiende. Y en muchos casos no pasa nada. Hay gente que dejó aquello, una buena confesión, reparación por sus pecados, vida cristiana cada vez más intensa, y después a dar el testimonio de que yo estaba metida o metido en ese mundo, y por la misericordia infinita de Dios, yo salí de allí, salí de la oscuridad a la luz, y le doy gracias a Dios porque ha sido bueno y misericordioso conmigo. Sí, así es, padre. Por aquí, padre, hay una señora que desde que empezó el programa, pues está escribiendo. Obviamente, pues sabemos, y ya porque usted nos lo ha enseñado, y hemos tenido también otras entrevistas, que pues para que un sacerdote diga pues que una persona tenga una posesión o algún tipo de vejación o opresión demoníaca, pues debe discernir bastante, debe conocer a la persona, debe hablar con la persona. Pero pues la persona acá en el programa lleva tiempo escribiendo pues que vive un tormento, que siente que tiene una posesión demoníaca, pero que no se puede acercar a un exorcista porque no tiene salud para llegar hasta donde el exorcista, pero bueno, que tiene una situación bastante complicada. Entonces yo quisiera preguntar, padre, si a través de estos medios digitales, pues se podría hacer algún tipo de oración, de bendición o de liberación por esa señora que dice tener esto, y por todos nosotros que estamos acá conectados. Sí, hermana mía que me estás escuchando, y cualquier otra persona que pudiera tener una duda en ese sentido. Si estás cerca de algún sacerdote, háblale de tu problema y deja que el sacerdote, con su experiencia, con su deseo de ayudarte, pueda atenderte. Se lo digo de corazón y nadie se sienta mal por lo que voy a decir. Es posible que en algunos casos, al hacer el discernimiento, nos demos cuenta de que no hay una acción extraordinaria del demonio, pero no queremos decir con esto que tú no estés pasándolo mal, que tú no tengas algún problema, que tú no necesites una ayuda, un apoyo, un acompañamiento espiritual. Te lo mereces porque tú eres una hija de Dios.
Y un sacerdote tiene que hacer un esfuerzo por acercarse y atenderte, así como los sacerdotes vamos donde los ancianos o vamos donde los enfermos para darles la unción de los enfermos, para visitarlos, para orar con ellos, para llevarles la comunión, ¿verdad? Bueno, así como hacemos ese esfuerzo y vamos, pues en este caso también, en el caso de que tú estés limitada y no puedas acercarte tú a la iglesia, pues tú tienes derecho y un sacerdote pues tiene la obligación de ver cómo hace para garantizar tu atención. Puede que no sea el exorcista, porque a veces hay un solo exorcista para una diócesis y a lo mejor el sacerdote no puede trasladarse 200 kilómetros, ¿verdad? A lo mejor sí, eso dependerá de la situación. Pero a lo mejor tu párroco, ¿verdad? Puede acercarse y comenzar a hablar con el exorcista y referirle, mire padre, estoy visitando a una persona que está experimentando tales y tales situaciones. ¿Y usted qué me recomienda? ¿Qué hago? A mí me lo han preguntado en distintas ocasiones de la vida, algún sacerdote de otra diócesis de Venezuela que me dice, mire padre, tengo una persona en estas condiciones, se queja de esto, otro, y bueno, yo le hice una oración y bueno, pasó o no pasó nada, ¿qué más puedo hacer? Y uno comienza a hacerle algunas preguntas al sacerdote y a lo mejor uno puede ser que hasta llame por teléfono y hable con la persona un poco para que uno también vaya viendo si se puede hacer algún tipo de discernimiento con la información que esa persona le está proporcionando a uno y ya después entonces uno pues da su opinión sobre el tema y hace alguna recomendación. Pero insisto, el pueblo santo de Dios necesita que se le atienda. Y nosotros los pastores no podemos abandonar a nuestras ovejas. No las podemos. Así es. Y no podemos, voy a hacer una cosa un poco fuerte, porque a veces uno ha escuchado sacerdotes que dicen, esa persona está de que vaya a un psiquiatra. En primer lugar acudió aquí. Y aunque esa persona puede necesitar ir a un psiquiatra, tú no puedes abandonarla. Tú eres un pastor. Y tú como pastor tienes la obligación moral, bajo pena de pecado mortal, de atender a los fieles que vienen a ti pidiendo ayuda, porque para eso somos sacerdotes, sino para qué somos sacerdotes. No para mandar a la gente a un psiquiatra, que obviamente puede formar parte también de la responsabilidad que uno tiene, o de mandar a una gente al médico, porque a lo mejor no es un psiquiatra, es un neurólogo y la persona está experimentando una serie de fenómenos porque tiene un tumor cerebral, Dios la libre. Ok, muy bien, pero nunca puede decir, bueno, que te atiende el médico y yo me reservo, no sé para qué. O sea, muy bien, no se trata de que yo invada el campo profesional de un médico, todo lo contrario, o de un psicólogo. Yo no puedo hacer eso, eso no me corresponde a mí. Pero yo soy pastor y ahí el psiquiatra o el psicólogo no está capacitado para ser pastor de almas. Eso me corresponde a mí. Entonces, el acompañamiento, el consuelo, la comunión, la unción de los enfermos, ¿verdad? La oración con la gente, eso le corresponde al pastor, o sea, al sacerdote. Y en ese sentido nosotros no podemos nunca abandonar al pueblo de Dios, aunque en alguna ocasión tengamos que decirle a una persona, mira, no tienes este problema, pero vamos a buscar una ayuda para ti y mientras tanto sigue contando con mi apoyo. Padre, la oración más poderosa, la vez pasada que hicimos un programa, yo le pregunté, padre, ¿a usted no le da miedo estar ahí donde usted vive solo? ¿Cuál es la oración más poderosa? Y me gustaría que lo recordara porque la respuesta que usted nos dio risa. Incluso en los comentarios mucha gente decía, al final el padre Rafael nos está diciendo que nos dejemos de pendejera, de pendejada. No. Yo, es decir, cuando a mí a veces hay un sacerdote amigo que a veces me ha contado eso. A mí a veces me han preguntado que si, qué significa la medalla de San Benito y entonces allá hay un exorcismo y eso yo lo tengo que decir en qué lengua. Entonces el padre se mete a veces con la gente y se burla un poquito de la gente como para ridiculizar la cosa. Yo insisto de nuevo en lo mismo, hermanos míos, una persona que trata de tener una vida de oración, ¿verdad?
Y una vida de oración no es limitarse a rezar un Padre Nuestro a toda velocidad en la noche, cansado, ¿verdad? No, o sea, una vida de oración. O sea, trato de vivir en la presencia de Dios, acudo a la lectura orante y meditada de la palabra, aunque sea un ratico cada día. Yo tengo devoción por la Virgen María y si puedo rezo el rosario como pueda rezarlo. Si es por partes. Si es mientras voy a mi trabajo, pues en el carro o en el autobús, aunque en el autobús haya una música estruendosa que casi que me impide la oración, la Virgen felicísima de que en medio de aquel alboroto, ¿verdad? Uno esté tratando de contemplar la vida de Cristo. Si uno trata, pues por supuesto, de ir a su misa, de confesarse con frecuencia, uno no tiene que estar rezando oraciones extraordinarias. De todas maneras, ¿verdad? Está la oración de San Miguel. Si uno sabe, porque es una oración que además fue escrita, fue compuesta un poco también con esa, digamos, intencionalidad. Y uno puede rezar cualquier oración, digamos, pidiéndole al Señor, Señor, protégeme del mal. No nos olvidemos de que hay una oración, ¿verdad? Que es poderosísima, que se llama el Padre Nuestro, ¿verdad? Lo que pasa es que, ¡ay, el Padre Nuestro! Pero, bueno, ¿será que entonces hay que rezarlo en arameo, como la lengua del Señor, para que tenga alguna eficacia? No, no hay que rezarlo en arameo, rézalo en español. Y eso sí, fíjate bien lo que dices. O sea, a mí a veces en la vida me ha pasado cuando hago pequeñas catequesis, en una homilía o en una catequesis sobre el significado de cada una de las peticiones del Padre Nuestro. Hay gente que se queda, católicos, que se quedan asombrados, dicen, Padre, todo eso significa el Padre Nuestro, ¿sí? Todo eso significa el Padre Nuestro. Lo que pasa es que a veces hemos aprendido oraciones y decimos oraciones, pero no rezamos de verdad. Y entonces estamos diciendo una fórmula y muchas veces rezamos la fórmula para pedirle a Dios por algo, pero es que ni nos damos cuenta de lo que estamos diciendo. Entonces, cuando hay vida cristiana, cuando hay intimidad con Dios, cuando hay vida de oración, cuando hay vida eucarística y visito al Señor en el Santísimo y me detengo también a rezar delante de Él allí en la iglesia, ¿verdad? Delante de la capilla del Santísimo. Cuando hay devoción mariana en la vida, si puedo rezar la liturgia de las horas, pues la rezo también, laude, víspera, completa, es decir, según las posibilidades de cada uno, ¿verdad? Olvídese que a usted no le va a pasar absolutamente nada. ¿Por qué? Porque, insisto, no rezamos para pedirle protección al demonio contra Satanás, rezamos porque queremos vivir en intimidad con Dios. Y cuando hay intimidad con Dios, uno no le hace caso al diablo para nada. Yo vivo solo desde hace un montón de años, alguna vez he tenido vicarios parroquiales, ¿verdad? Y jamás me ha sucedido absolutamente nada. Y gente buena, cristiana, porque a lo mejor alguien pudiera decir, pues claro, porque usted es sacerdote y los sacerdotes están protegidos. Y los fieles que viven solos y que me acompañan también a mí, tampoco les pasa nada. ¿Por qué? Porque el Señor lo protege a uno. Y porque uno habitualmente no está pensando en el diablo. Yo tengo cosas mucho más importantes que estar pensando que en el diablo. Mi deseo es vivir en comunión con Dios. Mi deseo es tratar de ayudar a la gente para que viva en comunión con Él. Y por tanto, mi deseo no es apartar a la gente del demonio, digamos, por esta vía. Cuando es necesario, pues obviamente uno es exorcista y actúa como exorcista. Y cuando tengo que predicar o dar una catequesis y tengo que hablar del primer mandamiento de la ley de Dios, pues obviamente uno toca todas estas cosas, ¿verdad? Para advertirle a la gente. O cuando me invitan a dar alguna charla sobre alguno de estos temas, uno siempre habla para advertirle a la gente, pero no se convierte en la preocupación esencial, porque la vida cristiana es demasiado bella para estar solamente enganchados en un tema como este. Usted sabe que la Biblia dice, creo que en el Apocalipsis, Miguel, o queridos hermanos, que hubo una batalla en el cielo, ¿verdad? Miguel y sus ángeles combatieron y esa batalla era de palabras. Entonces, en ocasiones también hay personas que dicen, tus palabras influyen en los demás. Entonces, si tú, no lo voy a decir para que no me cataloguen, pero todas esas palabras, entonces, no puedes decir tampoco, oh Dios mío,
tampoco puedes utilizar esa palabra. Es decir, ¿qué de tan cierto es que una madre o un padre molesto, y sobre todo nosotros los latinos, no deben maldecir porque la maldición ipso facto va a causar algún tipo de daño? ¿A eso te refieres? Ok, entonces yo digo sobre eso, te perdimos el audio un momentito, pero creo que porque estabas asintiendo con tu cabeza, pues obviamente estabas asintiendo a lo que estaba diciendo. Volvemos a lo mismo, es decir, un padre o una madre puede maldecir a un hijo. Por el amor de Dios, ¿cómo vas a maldecir a un hijo tuyo? O sea, no es un problema de que tu hijo vaya a quedar endemoniado o endemoniada. Es que es una maldición. Es que a los hijos lo que hay que hacer es bendecirlos y hay que amarlos y hay que ayudarlos y hay que ser pacientes con ellos. O sea, yo he escuchado a veces a padres que me han dicho en confesión: ay, padre, en un momento de rabia lo maldije y de verdad que me arrepiento y ya le pedí perdón y bueno, muy bien, el muchacho no quedó endemoniado y lo acabas y lo maldijiste. Pero el tema no es ese, el tema es que no hay que maldecir a nadie, no porque vaya a quedar poseído por el demonio, no porque esa palabra tenga un poder y entonces ahora la persona está a merced de Satanás porque yo la maldije. No, no es por eso, sino porque hay que bendecir, porque bendecir es hablarle bien a Dios de alguien, porque bendecir es decirle a Dios, ahora que está de moda y con todo respeto, cuando a veces dicen Dios te bendice, no, Dios te bendice, no, Dios te bendiga. ¿Por qué? Porque Dios te bendiga es una oración. Yo estoy pidiendo que Dios bendiga a esa persona. Ya yo sé que Dios te bendice, pero a mí eso no me dice nada. Dios te bendiga es otra cosa distinta, es una petición que hacemos a Dios para que bendiga a una persona. Eso es una bendición. Entonces, un papá o una mamá lo que tiene que hacer es bendecir. Un ser humano, un cristiano, no va maldiciendo a nadie por la calle, pero no es por el hecho de que vaya a caer en manos del demonio por una bendición, por una maldición que uno dijo. No, sino porque uno no debe maldecir. Uno es un hijo de Dios, uno es una hija de Dios. Y uno lo que tiene que hacer es bendecir y rezar por los enemigos, porque eso fue lo que nos enseñó nuestro maestro, Jesús nuestro Señor. O sea, eso es lo que nosotros tenemos que hacer, aunque en un momento determinado estemos furiosos con alguien por algo que nos hizo. Bueno, controlamos nuestra furia, controlamos nuestra ira y oramos por esa persona y oramos de paso por nosotros, ¿verdad? Para que no nos llenemos de ira y nos dejemos arrastrar por la ira, que es pecado. No tener ira, sino dejarse arrastrar por ella. Excelente, excelente, padre. Bueno, yo de verdad que estoy súper contento y espero que todas las personas que estén acá conectadas, tanto en el canal de Juan como en mi canal, de verdad que agradecido con el padre Rafael por toda su formación, por su tiempo. Así que vamos a escribir en los comentarios: Dios bendiga al padre. Pongan en los comentarios: Dios te bendiga, padre Rafael, gracias por su formación. Vamos a escribir en los comentarios: Dios lo bendiga, padre, gracias por su formación. Padre, antes de irse, ¿podría ser una bendición para nosotros? Claro que sí, y también para mí. Bueno, que el Señor nos bendiga, nos guarde y nos proteja siempre. Que el Señor ilumine todos nuestros caminos y nos lleve a la vida eterna. Que el Señor haga resplandecer su rostro glorioso sobre nosotros y nos conceda su favor y nos conceda la paz. Dios les bendiga a todos. Gracias por la paciencia y por la invitación. padre. No, padre, de verdad que encantadísimo siempre. Y usted sabe que muchos hermanos siempre me piden su contacto, sus redes sociales, y yo lo digo aquí públicamente, yo no le doy el contacto de cualquier exorcista porque tengo que pedirle permiso al sacerdote, o a veces yo aquí en vivo le pregunto si usted está de acuerdo o por dónde podrían contactarlo, si es por Facebook, porque el padre tiene Facebook, yo lo sigo, padre, usted sabe. Sí, Y hace bueno, una... yo las redes sociales no es que soy no es que soy un usuario bueno, tan acucioso como hay gente que la es. Bueno, tengo Facebook, tengo una cuentica en Facebook, tengo una cuentica en Instagram. Ahí siempre van a ver algún comentario del Evangelio, que es lo que modestamente Muy uno buena hace, ¿verdad? reflexión. Pero me pueden escribir por allí y bueno, y si de repente alguna persona que
ustedes vean que puede requerir realmente de la atención de un sacerdote exorcista, bueno, obviamente ustedes tienen mi manera de comunicarse conmigo vía WhatsApp, que hay gente que lo hace. Y bueno, en este momento tengo 700 mensajes esperando en WhatsApp. Me da pena decirlo por aquí, pero bueno, esa es la verdad. Pues esta noche alguien me escribió y le dije, mira, tengo 700 mensajes en WhatsApp esperando. Entonces, bueno, a veces me siento absolutamente sobrecargado, exigido, pero bueno, ahí estamos haciendo lo que podemos. Así que si en algún momento determinado alguien de verdad, pues menos quiere hacer una consulta, pues estupendo, uno a la orden en la medida en que uno pueda. Sí. Bueno, sí, usted me respondió a mí una semana después y lo primero que me dijo fue perdóname que no te respondí, pero el que tiene 4 dedos de frente sabe que el sacerdote tiene mucho trabajo y que uno pues tiene que esperar y no desesperarse, porque sabemos que ustedes tienen mucho trabajo, padre. Así que gracias Miguel Ángel, gracias a todos los hermanos, denle me gusta, compartan para que este mensaje también pueda llegar a otros lugares. Padre, esperamos Miguel Ángel y yo visitarlo un día por allá en La Guaira. Claro, Sí, padre, tengo ganas de comerme unas cachapitas ya con cochino frito venezolano. Un abrazo. Hasta Gracias. pronto. Dios les bendiga. Amén. Amén. Gracias, Padre.